Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 8. Dios quiere tu afecto. Cuando los hijos son pequeños, su dependencia de los padres puede hacerlos sentirse incómodos o temerosos de ser dejados bajo el cuidado de alguien más. Y cuando mamá o papá vuelven, hay un gran regocijo. Mientras ellos maduran, su emoción disminuye y los padres quizás solo reciban un «Hola mamá, ¿qué tal papá?» o quizás ni siquiera eso. Para este tiempo, la presencia de los padres se da por sentada y no es reconocida en lo absoluto. Tenga cuidado porque podemos hacerle lo mismo al Señor. Cuando llegamos a Cristo por primera vez, no podemos esperar para orar y leer la palabra. Cuando leemos, sentimos a Dios hablando a nuestro corazón. Frecuentemente experimentamos maravillosas emociones y hasta compartimos nuestras buenas noticias con nuestros amigos y seres queridos. Con el paso del tiempo, si no tenemos cuidado, nuestras actitudes pueden convertirse en sí, estudiar Mateo otra vez. Ya he hecho eso. Tristemente, perdemos la actitud de papá está aquí. Cuidado, no podemos permanecer en esa mentalidad. Solo piense, usted tiene el bendecido privilegio de ir al Santo de los Santos, a un Dios que quiere que lo llame papá. Romanos 8:15, Abba Padre. Dios quiere escucharlo susurrar maravillosas verdades y decirle lo maravilloso e importante que usted es para Él cuando lee y medita en su palabra. Tome un tiempo y autoexamínese. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a solas con el Dios viviente, emocionado de que Él le hablara? Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. El primer evento registrado en la Biblia después de que Jesucristo entregó su espíritu en la cruz fue cuando el velo se rasgó de arriba a abajo, el cual cubría la entrada a un templo conocido como Santo Sepulcro. Mateo 27:51. Esto significó que la muerte de Cristo en la cruz había terminado con nuestra separación de Dios. Antes de la muerte de Cristo en la cruz, solo el sacerdote con el puesto más alto podía entrar una vez al año cargando sangre animal para el sacrificio. Un precio muy alto fue pagado cuando Cristo ofreció su propia sangre para nuestra liberación. Hebreos 10:19 dice: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que la muerte de Jesús no fue solo para derrotar el poder del pecado, sino también para que el Padre tuviera una comunicación íntima con nosotros. Entonces, ¿por qué descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Para aquellos que tienen hijos adultos, ¿qué tan bendecidos son cuando ellos quieren pasar tiempo con ustedes? ¿Cree que Dios es diferente? A Él le gusta cuando usted y yo nos tomamos un tiempo aparte y decimos: papá, este es tu tiempo, mío y tuyo, ahora mismo, y no voy a permitir que nada se interponga. Voy a proteger esto, Dios. Y es interesante y revelador que cuando hacemos el compromiso de buscar tiempo para Dios, las distracciones aparecen de la nada. Si no son interrupciones de parte de la familia o el teléfono, entonces nuestras mentes se inundan con pensamientos tales como un problema en el trabajo, las cuentas, nuestro cónyuge, nuestros hijos, etc. Muchas veces Satanás manda esas distracciones porque sabe que nuestro firme cimiento, la fuerza de nuestra fe, no viene de nosotros mismos o de desear ser el mejor papá, mamá o cónyuge, sino de nuestra relación con Cristo. Todo lo bueno nace de esta relación. Profundice. Estudio extenso. Tome un momento para leer los siguientes pasajes
y escriba lo que esta escritura dice acerca de la batalla en la que nos encontramos y lo que debemos hacer sobre esto. Vaya al libro de trabajo y escriba sus respuestas. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando Jesús les explicó a sus discípulos la parábola del sembrador en Marcos 4, del 13 al 20, quería que supieran lo que Satanás y sus demonios estaban planeando. ¿Cómo se vincula esta escritura con lo relacionado al tiempo que se dedica al estudio de la palabra? ¿Cuál es la batalla? Marcos 4:15. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les es arrebatada la palabra sembrada en su corazón. Escriba su respuesta y su meditación en el libro de trabajo. Cuando Pablo escribió 2 de Corintios 11:3, hizo referencia al pasaje de Génesis 3, 1 al 7, en el cual se describe cómo el pecado entró al mundo cuando Eva escuchó las mentiras de Satanás. El temor de Pablo era que Satanás, de la misma manera, fuera a corromper, estropear, perturbar o destruir la mente de los nuevos creyentes de la simplicidad, pureza, sinceridad, singularidad del corazón que ellos tenían en su relación con Cristo. 2 de los Corintios 11:3. Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva fue engañada, guiada a lo incorrecto, por la astucia de Satanás, artimaña, sagacidad, para que creyera que una mentira era la verdad. El plan de Satanás es siempre el mismo. Tome un momento y autoexamínese. ¿Hay algunas mentiras que usted ha creído en cuanto al deseo que Dios tiene de querer estar en una relación cercana con usted? ¿Cuáles son algunos de los pensamientos comunes que le surgen al comenzar o mientras tiene sus devocionales? Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Pero Satanás no puede ser culpado por todo. En algunas ocasiones nosotros somos los culpables. Mientras Jesús oraba en el jardín porque enfrentaba la posibilidad de ser crucificado, sus discípulos dormían cuando ellos también debían haber estado orando. Jesús les advirtió sobre la debilidad de la carne. Mateo 26, versículo 41. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La orden de Jesús es la de mirar y orar, y el resultado es para nuestro bien, para que no seamos abrumados por la tentación y por nuestra pereza. Orar es una disciplina esencial, así que debemos pelear la batalla contra pensamientos tales como: no tengo ganas, estoy cansado, no me importa o no tengo tiempo. La complacencia debe ser reemplazada por prioridades que no son negociables cuando se trata de buscar al Señor. Profundice, estudio extenso. Tómese un momento y medite en la palabra. Escriba en lo que estos versos le instruyen a hacer. Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6:11. Revístanse de toda la armadura de Dios,
para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Medite en la palabra y escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Todo su éxito, incluyendo el poder de ministrar como esposo o esposa, viene de una continua relación con Cristo. Marcos 4:34 dice: a sus discípulos les explicaba todo en privado. Recibiremos maravillosas percepciones y entendimiento de la Escritura, así como el poder y la sabiduría que necesitamos en nuestro matrimonio, siempre y cuando estemos pasando tiempo con Jesús en devocionales diarios y en su estudio bíblico. Dios nos ama a todos por igual y anhela tener comunión con nosotros. Ningún manual matrimonial que haya sido escrito tendrá soluciones para cada situación por la cual usted pasa. Es por eso que Dios quiere que usted dependa de Él cada día, estudiando su palabra para tener guianza y entendimiento. Profundice. Estudio extenso. Tómese un tiempo para meditar en la palabra y profundizar en ella. Lea la siguiente escritura y preste atención a la actitud de los discípulos. Cuando ellos no entendían la enseñanza de Jesús, ¿qué hacían? Mateo 13:36. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Recuerde, Dios siempre está esperando que nosotros vayamos a Él y busquemos la sabiduría necesaria para hacer frente a la vida. Sabiendo esto, ¿cómo podemos estar tan ocupados como para no pasar tiempo con el Dios viviente? Debemos pensar en esto continuamente, cuidándonos de nuestras tendencias de querer ser independientes o de dar por sentado la bondad de Dios hacia nosotros. En 2 Timoteo 2:15, Pablo escribe: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A continuación definiremos algunos términos. Procura. Esta palabra es un verbo imperativo, lo cual significa que es una orden que se debe hacer y continuar haciendo. La palabra denota una persistencia celosa, ser diligente, esforzarse, ser entusiasta y ferviente en el cumplimiento de una meta. Diligencia significa prontitud, rapidez, atención, esmero, celo, solicitud. Poner estas tres palabras juntas enfatiza la importancia de ser diligente al pasar tiempo en la palabra de Dios para que podamos ir al grano, llegar a la interpretación correcta. ¿Qué calificación le daría a su tiempo devocional diario? ¿Qué piensa que Dios quiere decir con la palabra avergonzado? Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Plan de acción. Tómese un momento, medite en lo que acaba de leer y aprender y escriba una oración pidiéndole al Señor por ayuda específica para ayudarlo a seguir sus instrucciones. Puede escribir sus respuestas en el libro de trabajo. ¿Cuál es la exhortación en este verso? 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La obediencia es acción. El tercer elemento para construir un cimiento fuerte es la decisión de actuar en base a lo que oímos y aprendemos de Dios. Lucas 6:47 y 48. Jesús dijo: todo aquel que oye mis palabras y las hace, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Debemos ver la Biblia como la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los judíos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que no se atrevían a pronunciarlo.
Solo por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, usted puede ser considerado digno y se le es dada la presencia de Dios que mora en usted para guiarlo e instruirlo. Su parte es desear hacer su voluntad y responder en agradecimiento y obediencia. Si ve la palabra de Dios como sugerencias, entonces se encontrará eligiendo y escogiendo lo que mejor se adapte a su voluntad. Esto no es sabio e impedirá la construcción de un fundamento fuerte en su vida. Lucas 14:33. Así también cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. A continuación definiremos algunos términos. Renunciar significa negar. Este verso nos está diciendo que debemos alinear nuestras prioridades con la palabra de Dios diariamente, el cual sitúa su voluntad sobre nosotros. Hubo muchos que consideraban la enseñanza de Jesús difícil de entender, así que se iban y se alejaban de Dios. Hay instrucciones en estas lecciones que quizás sean diferentes a la manera en la que usted actualmente hace las cosas. Algunas quizás parezcan difíciles, pero recuerde que por la gracia de Dios usted es capaz de hacer su voluntad, no por sus propias fuerzas. Juan 6, versículos 66 al 67. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Plan de acción. Escriba un compromiso dedicado a Dios para depender de Él por su gracia, para desear seguir sus instrucciones referidas al esposo o a la esposa. Escriba todas sus actividades en el libro de trabajo. Dios nos muestra su voluntad en cuanto a nuestras prioridades. En 1 Timoteo 3, 1 al 13, esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas. Pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismo un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje muestra claramente que para que usted pueda ser un buen ministro de su hogar, debe ser su primera prioridad. Muchos hogares se encuentran fuera de orden, pues las personas están más preocupadas por su tiempo libre, por su trabajo o hasta por servir en la iglesia. Un autor dice acerca de este pasaje: Pablo indicó que la experiencia que el líder obtenía en el hogar desarrollaría una compasión sensible, cuidar de, para desempeñar su papel dentro de la iglesia. El verbo gobernar apareció en el verso 4.
El desarrollo de apropiadas técnicas de liderazgo en el hogar era un prerequisito para usarlas dentro de la iglesia. A continuación, tómese un tiempo y autoexamínese. Un pastor debe tener su familia en orden para calificar ante los ojos de Dios, pues sólo así podrá ser un ejemplo ante la congregación. Si usted estuviera en una iglesia y viera que el pastor tiene muchos problemas en su matrimonio o familia y que él no atiende a su esposa o hijos correctamente, ¿lo respetaría a él y a su liderazgo? ¿Por qué? Escriba su respuesta en el libro de trabajo y lea Génesis 18:19. Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Este es un excelente ejemplo acerca de la actitud de Dios en cuanto a la familia. Dios le está diciendo a Abraham, el esposo y padre, que hay un propósito por el que lo ha conocido, que instruya a su familia en los caminos del Señor. Estas son sus prioridades. Note que Dios no dijo, tienes que trabajar todo el tiempo para traer dinero, aunque sabemos que si no proveemos para nuestra familia, estamos negando la fe en 1 Timoteo 5:8. Tampoco nos dice, trabaja más en el ministerio, o ¿por qué no te subes a ese camello y te vas a Egipto y descansas y relájate? Aunque el trabajo, el ministerio y el tiempo de descanso y el tiempo de estudio bíblico son importantes, no son nuestra primera prioridad. Debe alcanzarse un balance, pero la prioridad de nuestra relación tiene que ser Dios y luego la familia. Tómese un tiempo y autoexamínese. Considere sus prioridades: Dios, su cónyuge, sus hijos, el trabajo, la iglesia, el tiempo de descanso y de tiempo de compañerismo. ¿Ha puesto a Dios como el número 1 y luego a su familia? Pregúntele a su esposa o esposo si está de acuerdo con su respuesta. Si tiene hijos, les puede preguntar a ellos. Usualmente le darán una honesta respuesta si les pregunta de una manera gentil y dócil. Si la respuesta es no, escriba una oración de compromiso para cambiar. A continuación, profundice, estudio extenso. Tómese un tiempo y lea las siguientes escrituras. Escriba lo que dicen acerca de los conceptos bíblicos de la elección, el servicio y la familia. En este tiempo puede usar el libro de trabajo. Josué 24:15. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No olvide escribir sus respuestas en el libro de trabajo. ¿Finalmente está practicando principios piadosos en su hogar? El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto lo encontramos en Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Son estas las cualidades que su cónyuge e hijos ven creciendo en usted y dentro de su hogar? ¿Cómo se evaluaría con respecto a esto? En el libro de trabajo responda: haciendo un buen trabajo, o a veces, o
requiere mucho tiempo para mejorar. Marque la respuesta correcta. ¿Qué es lo más importante para usted además de su relación con Cristo? Si cualquier otra cosa se vuelve más importante, usted sufrirá y su familia también. Dios bendice la obediencia. La desobediencia, por el contrario, nos pone fuera de la gracia de Dios que día a día necesitamos y provoca que comencemos a operar en la carne. ¿Ve algo de espacio para mejorar? Estas no son preguntas engañosas. Dios nos da instrucciones y lo hace de manera muy clara para que las entendamos. También dice que debemos alentarnos los unos a los otros continuamente. Todos necesitamos de la gracia y el poder de Dios cada día. Y no debemos olvidar que Dios nunca hará un milagro en aquellas cosas que nosotros debemos hacer por obediencia. Vamos a recordar de nuevo, ¿cuáles son los 3 componentes que se necesitan para tener un fundamento fuerte? Registre sus respuestas en el libro de trabajo. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.